Hoy llegamos a la última lección de esta introducción a los profetas del Antiguo Testamento, a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Empezamos con los 4 profetas mayores y finalmente estamos terminando hoy con el último de los 12 profetas menores. Menores por la menor extensión de sus obras respectivas. Entonces, lo que hoy nos toca es el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Malaquías, que por cierto, de nuevo, es uno de los libros menos em, predicados del, no solamente del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia. Y es una pena porque, como veremos, este libro marca el final de una época muy importante, esa época donde Dios habló y luego pasamos a la consolidación de esa revelación divina del Antiguo Testamento, que ciertamente, con toda probabilidad, pasa por las manos del sumo sacerdote Esdras. Y el último libro a tomar en cuenta en ese sentido es el libro de Malaquías. La ubicación de Malaquías como el último libro del Antiguo Testamento, no cabe duda, es sumamente acertada, ya que mira en retrospectiva a esta primera parte de la Biblia y asume y aplica su mensaje. Sin embargo, este último libro también mira hacia adelante, hacia la revelación en el Nuevo Testamento. Uno de los rasgos más llamativos de este libro de Malaquías es la forma en la que el pueblo de Dios contradice o pone en entredicho cada uno de los mandamientos y de las palabras divinas de su Creador. Y en esto consiste precisamente la estructura profunda de este libro y su tema más recurrente: contradecir a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha revelado. Por desgracia, es algo característico de este pueblo y, si vamos a ser sinceros, también caracteriza al pueblo de Dios hasta el día de hoy. Por eso es tan importante que haya gente como Malaquías. La gente en los tiempos de Malaquías objetaba todo lo que Dios decía mediante su revelación. Y Malaquías pone el espejo, para decirlo así, al pueblo y lo hace de forma retórica muy inteligente, pues lo pone en preguntas. Y voy a poner algunos ejemplos de esas preguntas. Por ejemplo, nada más empezar en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? El mismo capítulo, versículos 6 y 7, vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? O del capítulo 2, versículo 17. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Y voy a poner un último ejemplo que es de Malaquías capítulo 3, versículo 13, donde dice: Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís: ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios?
pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís que hemos hablado contra ti. Bueno, entonces nos damos cuenta que el Señor dice algo y el pueblo le lleva la contraria, ¿vale? No entienden el alcance de su pecado. Es algo muy característico en este libro. Y vemos al mismo tiempo la insistencia de Dios en hablar a su pueblo y también la diferencia entre lo que revela Dios y lo que piensan ellos. Ahora, a través del profeta, Dios revela sus pensamientos y los contrasta con la actitud del pueblo. Ahora, hay otro rasgo muy relevante y es la aparente renuncia, perdón, la aparente renuencia con la que el pueblo sirve a Dios con el corazón dividido. No están unánimes ni están enfocados en lo que están haciendo. No tienen el suficiente entusiasmo para llevar a cabo el servicio de todo corazón, pero tampoco le desobedecen de forma patente, o sea, se dejan llevar en un camino intermedio, pero aún así desobedecen al Señor. Entonces la situación es tan poca satisfactoria para ellos como para Dios. Em, En fin, pues esta situación, estoy absolutamente seguro, la hemos vivido de una o de otra manera también en nuestras propias vidas y en nuestras propias iglesias. Y por lo tanto pienso yo que ese libro de Malaquías, infelizmente, recibe poca atención, pero sí que tiene un mensaje muy poderoso en cuanto a su contenido, en cuanto a su actualidad. La palabra Malaquías significa mi mensajero y es un buen nombre para un profeta, no cabe duda. Algunos piensan incluso que se trata más bien de un título y no de un nombre propio. Pero si lo miramos y evaluamos los argumentos, siempre llegamos a la misma conclusión. No hay ningún obstáculo en entender esa palabra como un nombre propio. En este caso, sus padres le habrán puesto el nombre Malaquías, mm, guiado por el Espíritu Santo, obviamente ya em, de cierta manera anticipando su ministerio de profeta. Malaquías profetizó después de que el pueblo de Dios regresara del exilio en Babilonia y por lo tanto se encuentra entre los tres profetas postexílicos, o sea, que llevan a cabo su ministerio únicamente después del exilio, que son los tres últimos de la Biblia: Ageo, Zacarías y en este caso Malaquías. El templo se ha reedificado. Esto lo vemos, por ejemplo, en la referencia en el capítulo 1, versículo 10. Y el dirigente al mando es un gobernador persa. Lo tenemos en el versículo 1:8. Aunque no se proporciona una fecha exacta para la profecía de Malaquías, sí hay indicios internos en la profecía que nos permiten em, aproximarnos a esa fecha. Por ejemplo, hay un problema evidente de divorcio entre el pueblo en el capítulo 2, versículo 10 al 16. También estaba presente este problema en los tiempos de Esdras y Nehemías. Luego, hay otra cosa que es la renuncia a proveer para el templo lo que es necesario según la ley de Moisés. O sea, los israelitas simplemente se niegan a obedecer lo que Dios había previsto en el libro de Levítico.
un tema muy importante, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 6 al 14. Y también ese mismo tema aparece en Nehemías en el capítulo 13, versículo 10 al 13. Em, de todo esto y de más detalles podemos sacar la conclusión de que Malaquías profetizó en esa época, posiblemente alrededor del año 430, tal vez 420 antes de Cristo, aunque obviamente no podemos estar completamente seguros del año exacto, pero sí podemos estar seguros de la época aproximada. Entonces, este libro, no cabe duda, y vuelvo a insistir en ello, es tan actual, y aunque fuera escrito unos 2400 años antes de nuestra época, en cuanto a su contenido, es muy apropiado también para ser estudiado por nosotros. Por ejemplo, Malaquías vio que en el corazón del pueblo de Dios, la iglesia debe de existir una convicción profunda y radical de que Él nos ama. Y esa seguridad en lo más hondo del corazón de los israelitas se había perdido. En segundo lugar, Malaquías sabía que el mayor pecado del pueblo de Dios era el pecado contra Él. Cualquier pecado se dirige contra Dios. Y allí nos confundimos fácilmente en el tema del pecado. Vemos que podemos pecar contra nosotros mismos y perjudicarnos o contra otros y hacerles daño, pero en el último instante siempre nuestros pecados van dirigidos contra Dios. Y esto es también parte importante del mensaje del profeta Malaquías. Y nos damos cuenta de una tercera cosa en los tiempos del profeta Malaquías. El pueblo de Dios estaba completamente desordenado. Aunque no se puede decir que ellos adoraban literalmente a ídolos, a dioses extraños, como lo habían hecho antes del exilio. Sin embargo, los israelitas parecían carecer de energía para servir a Dios de todo corazón. Siempre mezclaban sus propios asuntos con los asuntos divinos. Intentaban vivir en territorio neutro, ni desobedecen a Dios claramente, pero tampoco le sirven sin demasiado brío y entrega y arrojo. En esto se engañaban a sí mismos, y esto el profeta advierte. Pensaban que se hallaban en una especie de terreno neutro, de zona gris, de terreno de nadie, donde no necesitaban responder a Dios de todo corazón ni rechazarlo. O sea, una zona neutral, para decirlo así. Pero en realidad se encontraban ya en este círculo vicioso, ese remolino aterrador, hundiéndose cada vez más en la destrucción. Y esto que habían venido después del exilio a su tierra para hacer un nuevo comienzo, pero este nuevo comienzo mal empezaba. Por lo tanto, Malaquías era el remedio eficaz de Dios para una situación que en términos similares se ha vuelto y vuelto a repetir hasta el día de hoy. Entonces, es evidente que en el caso de Nehemías, como ocurre en el resto del profeta, hay un claro contenido cristológico. Quiere decir que este último libro del Antiguo Testamento, igual que los demás, nos llevan hacia Cristo. De hecho, las últimas palabras del libro ya de cierta manera son como el preámbulo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, igual que el libro
de Malaquías señalaba hacia Cristo en muchas maneras. En las profecías, tanto generales como específicas, y también en ese deseo, como nos damos cuenta que una y otra vez el pueblo desobedece, como es en este caso, o sea, no es un final feliz realmente el Antiguo Testamento. Esto clama a la aparición de un Salvador que de una vez y para siempre ponga las cosas en orden. Entonces, en este sentido, el libro de Malaquías se dirige al pueblo de Dios y se dirige al pueblo de Dios eh, como colectivo, no a personas individuales. Esto es una cosa muy, muy interesante. Malaquías no habla a personas específicas, individuales, sino se dirige al pueblo de Dios en general. Algunos libros tienen a individuos como destinatarios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero en este caso tenemos un libro que se dirige directamente a un pueblo. Ejemplo, tomamos por ejemplo las dos cuestiones de Malaquías, tal vez las dos cuestiones principales, eso de robar a Dios y de hablar palabras duras contra él, lo que se menciona en el capítulo 3 8 al 15. El primer caso se trata de algo más que cómo robamos a Dios como individuos. Es cómo le estamos robando a Dios como pueblo, como iglesia. O sea, es un pecado colectivo, ¿no? Pecado en primer lugar individual. Podríamos preguntarnos cómo se está permitiendo en nuestra iglesia em, mm, una desobediencia generalizada a Dios, lo que Él ha revelado. Entonces, nos damos cuenta que esas profecías de Malaquías realmente de esa manera se dirigen al pueblo como tal. Él no llama a personas individuales, sino como pueblo están delante de Dios y son responsables de las cosas que ocurren allí. Ahora vamos a mirar un poco más el contenido de esta profecía y es muy interesante lo que vemos allí. Y una vez más, lo que me gustaría hacer antes de entrar en esos detalles, hacer un pequeño recorrido por la historia, simplemente para que tengamos las cosas bien en mente. Después del exilio y con la ayuda de los ministerios proféticos de Ageo y de Zacarías, se vuelve a construir el templo, lo que había comenzado en el año 536, finalmente termina en el año 516. Había interrupciones, de eso ya hemos hablado. Precisamente el ministerio de Ageo y de Zacarías versan y se concentran sobre ese hecho de que los israelitas miraban más a sus propias casas y sus propias cosas que a la casa del Señor. Pero bueno, finalmente se termina el templo en el año 516. Em, Luego, simplemente para mencionarlo, llegamos al año 480 y vamos a decirlo, unos 40 años más tarde, donde ya tenemos que ubicar cronológicamente el libro de Esther, que está en esa época, otra vez está llevándose a cabo esa historia en Susa, en la capital del imperio persa. Y luego, en el año 558, hay el segundo grupo de exiliados que regresan a Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras. Esdras era un sacerdote que empieza allí un ministerio de ordenar la vida de fe de la congregación.
Su trabajo consistía, en primer lugar, en enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y esto, el libro insiste, por ejemplo, en el capítulo 7-10 del libro de Esdras, era uno de los principales cometidos de ese hombre. Luego, unos 14 años más tarde, en el año 445-444, regresa un tercer contingente de exiliados dirigido por Nehemías, quien posteriormente se convierte en gobernador de esa provincia persa, que ahora se llama Yahud. Nehemías realmente sirvió antes de copero al rey, y el gran tema en los tiempos de Nehemías era la reconstrucción de la muralla, porque Jerusalén era como una casa sin puerta. Y esto fue su gran tarea. Entonces, bajo el liderazgo de Nehemías, se reconstruyen las murallas de Jerusalén. Esto nos cuentan los primeros 6 capítulos del libro que lleva su nombre. Y luego, juntamente con Esdras, bajo el cuidado y la dirección de Dios, ellos llevan al pueblo a un gran avivamiento. Esto nos cuenta la segunda parte del libro de Nehemías. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque un contemporáneo de Esdras y de Nehemías fue el profeta Malaquías, y por lo tanto me he tomado la libertad de repasar todo esto, porque es importante saber esto para ubicar esa profecía en su debido contexto. Em, Como indica su nombre, lo que dije antes, mi mensajero, él era el vocero, el mensajero de Dios, y era el último en el Antiguo Testamento. Bueno, si consideramos a Juan el Bautista ya como un profeta en esa época bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Em, Malaquías no solamente era un mensajero de Dios, pero también hablo de los mensajeros de Dios que vendrían, y allí me gustaría citar este versículo muy famoso del capítulo 3, versículo 1 del libro de Malaquías, que dice lo siguiente: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Bueno, esto es un texto que claramente se aplica a Juan el Bautista y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, encaja muy bien en esa época de Esdras y de Nehemías, como mencioné antes, porque Malaquías ataca la decadencia espiritual y moral del pueblo, y particularmente entre los sacerdotes, que era realmente el gran escándalo que había. Entonces, al hacerlo, recurre a un nuevo estilo de enseñanza. Y esto sí que, una vez más, quiero enfatizarlo, que es algo único. Em, Esto es el método conocido como el método didáctico dialéctico de hablar. Es decir, él hace una acusación, plantea posibles objeciones para luego refutarlas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es un medio de estilo muy moderno, y se puede decir que en la historia, si queremos verlo desde ese punto de vista de la literatura, Malaquías es uno de los primeros que usa ese medio de estilo, que luego, y es interesante, más tarde se hizo muy común en las escuelas y sinagogas judías, en las yeshiva y en esos centros de enseñanza.
Bien, entonces, ¿cuál era, cuál era el problema de los judíos en aquel entonces? Bueno, había varios que ya he mencionado, pero sobre todo lo que destaca que ellos tenían ciertos reparos a entender lo que es el amor de Dios. Evidentemente ellos cuestionaban el amor de Dios por ellos y esto es sorprendente realmente, pero tampoco nos extraña tanto, pero porque esto lo podemos bien ver también en nuestro tiempo hoy en día. Habían pasado muchos años de cautiverio. Y si ellos hubiesen quedado allá, uno podría haber dicho, pues bien, Dios les ha olvidado, pero lo sorprendente es que Dios los lleva de regreso y aún así, obviamente ellos se sentían defraudados porque igual habían pensado, bueno, esto se va a llevar a cabo sin problemas, sin dificultades. Y tenían que aprender que la vida del creyente, la vida del pueblo de Dios, es una vida prácticamente nunca exenta de problemas y dificultades. Pero una y otra vez Dios reafirma su amor por Israel. Por ejemplo, si vamos al versículo 2 del capítulo 1, donde dice, yo os he amado, dice Yahvé, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé, llamé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es un versículo muy conocido. Dios está hablando al remanente, a Israel, em, y les dice que yo os he escogido. Sigue siendo mi pueblo escogido, ese pueblo que yo he formado para que de ese pueblo vendría el Mesías, ese gran regalo al mundo. Y él continúa ilustrando lo que quiere decir con esto. En el versículo 3 y 4, por ejemplo, los descendientes de Esaú, que era Edom, se había convertido en un país desolado, a pesar de sus reivindicaciones sobre el país, sigue siendo un país desolado. Y sin embargo, Israel vería un día engrandecido más allá de sus fronteras. Entonces, realmente ellos no tenían ninguna razón para pensar que Dios les había abandonado. Luego otro problema sigue a continuación en los versículos del 1 al 6 y realmente esto va entrando hasta el capítulo 2, versículo 9 y es el tema de que eh, los judíos estaban deshonrando el nombre de Dios. ¿Cómo lo estaban haciendo esto? Por ejemplo, ofrendando sacrificios manchados, o sea, sacrificios no aptos para ser sacrificados. Pero no solamente esto, sino, por ejemplo, los hijos honran a sus padres, los siervos honran a sus amos, pero ambos grupos despreciaban a Dios con esa forma de darle a Dios los restos, lo que ya nos servía. Y cuando se les pregunta de qué manera ellos estaban deshonrando a Dios, el profeta habla de los sacrificios profanados, quiere decir no aptos para el sacrificio. Estaban ofreciendo a Dios lo que les daría vergüenza ofrecer a los hombres. Em, Obviamente eso tiene mucha aplicación también para nosotros. Si damos a Dios no los primicios de labor de nuestra mano, sino lo que sobra, estamos deshonrando a Dios, porque esto quiere decir que Dios en mi vida ocupa el último lugar.
Incluso hasta tal punto que el Señor desearía incluso que alguien cerrara las puertas del templo para que no pudiera más sacrificar. Y aún así el versículo 11 nos dice del capítulo 1, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Quiere decir que lo que Él les dice es que llegará el momento cuando todo el mundo me va a reconocer como Dios. Esto obviamente habla del tiempo del Evangelio, habla de cuando realmente la gloria del Señor va a cubrir la tierra como el agua cubre el mar. Entonces, ofreciendo, y esto es el mensaje de Malaquías, ofreciendo una adoración a medias es no dar ninguna adoración. Eh, de nuevo, son palabras que calan hondo. Ellos estaban profanando el nombre de Dios al decir que su servicio es un aburrimiento y por lo tanto desprecian este servicio en el templo. No sé a cuántos de nosotros nos puede pasar un domingo que ir al culto se convierte no en un gozo, sino en una obligación cansina. Pues esto más o menos era la situación del pueblo de Dios. Estaban desagradecidos y por lo tanto eso de adorar al nombre de Dios para ellos tenía un aspecto de desagradable, ¿vale? No era algo bonito para ellos. Los que siguieron trayendo sacrificios manchados caerían bajo la maldición de Dios porque Él es un gran rey, insiste em, Malaquías. Y esto nos enseña algo muy importante. No podemos jugar con Dios. Tal corrupción no quedaría sin respuesta. Y ahora, he dicho antes que Él habla de forma colectiva al pueblo, sin buscar a personas individuales, pero sí aquí en ese contexto se dirige directamente a los sacerdotes porque son responsables de ese estado lamentable del pueblo y describe gráficamente la naturaleza de la maldición de Dios. Como no habían estado a la altura de lo que se esperaba de los sacerdotes de Dios, Él los hará viles y despreciables. Pues sería muy interesante saber si esa gente luego entró en razones. Hay una tercera cosa que Malaquías menciona y esto es que estaban profanando el pacto de Dios al casarse con mujeres em, paganas. Y esto realmente, bueno, lo tenemos en el capítulo 2, versículo 10 al 12. No solamente la gente común, sino también sacerdotes entre ellos. Estaban traicionando y profanando el pacto hecho con sus padres al casarse con las hijas de un dios extranjero. La naturaleza de ese problema se describe, como dije antes, en Esdras capítulo 9 y 10 y, por ejemplo, en Nehemías en el capítulo 13, versículo 23 al 24. Y Malaquías pide a Dios para que Él corte de Jacob, o sea, de Israel, a los que hacen esto. Solamente voy a leer el versículo 12 del capítulo 2, donde dice, Yahvé cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Yahvé de los ejércitos. Entonces, lo que, lo que hace Esdras y lo que también vemos aquí, ellos tienen que dejar esas mujeres. Em, Hay un antecedente en los tiempos de Acab.
había muchos israelitas, bueno, Acab el primero, que se había convertido, que se había casado con Jezabel, una mujer fenicia que sirvió a los dioses fenicios, y se había introducido el baalismo en Israel. Lo mismo ocurre con Salomón, que tenía muchas mujeres que eran paganas, un desastre para Israel. Ahora, ellos acaban de volver y querían cometer el mismo pecado de nuevo, entonces había que cortar por lo sano. No estaba permitido un tipo de casamiento de ese tipo, y bueno, dicho sea de paso, un creyente no debe de casarse con una persona que no es creyente. Ahora, eso sí, Pablo en el Nuevo Testamento, porque la situación pactual ha cambiado, él dice que si la persona que no es conversa, si esto ocurre después de la conversión, quiere estar con la persona conversa, unido en el matrimonio, pues no hay derecho al divorcio, ¿vale? Solamente si ellos lo repudian. Pero en ese caso era distinto, era tan importante. ¿Por qué? Bueno, porque había que tomar en cuenta que aún faltaba más de 400 años para la llegada del Mesías, y por lo tanto era muy importante que el pueblo de Dios en el antiguo pacto se mantuviera intacto. Entonces, con mucho que incluso trajeran sacrificios sin condiciones, Dios no los escucharía. ¿Por qué? Bueno, porque estaban pecando en otra área. Porque habían tratado a traición a las esposas de su juventud, es decir, a las esposas judías, divorciándose de ellas. O sea, es tremendo. Muchas veces algunos judíos se habían separado o divorciado de sus mujeres judías para casarse con mujeres paganas. O sea, es algo tremendo. Em, y esto, aunque habían prometido, igual que hoy, hasta que la muerte nos separe. Em, entonces, aprendemos aquí que Dios, ese tipo de divorcio, Dios lo odia. Dice en el 2:16, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Tiene una aplicación obviamente tremenda también para nuestros días. Em, y podemos decir que, en conclusión, solamente después de leer estos primeros dos capítulos, que Israel mostraba signos de decadencia espiritual y moral que realmente clamaba al cielo. Una vez más, es muy fácil hacer una aplicación de esto si predicamos sobre estos versículos y em, podemos hacernos también la pregunta, ¿nuestro servicio realmente honra a Dios? Em, ¿Somos mejores que los sacerdotes de la época de Malaquías? Bueno, cada uno tiene que responder a esa pregunta por sí mismo. Y es buena idea dejar que el libro de Malaquías nos sirva de guía para saber cuándo nuestra fe está mostrando signos de decadencia espiritual y moral. Porque ciertamente Dios es digno de lo mejor de nosotros y deberíamos hacer lo posible para que esas palabras resultan em, efectivas también en nuestra vida. Bien, la historia sigue y nos damos cuenta que luego em, hay más problemas. Por ejemplo, más adelante, el pueblo de Israel está poniendo realmente a prueba la paciencia de Dios al cuestionar de que Dios es un Dios justo. Habían cansado a Dios con sus palabras realmente que no eran ni frío ni caliente. Bueno, especialmente en lo que respecta a la justicia de Dios, porque decían que los que hacen el mal em,
Esto incluso puede ser buenos en los ojos de Dios, que incluso se puede deleitar en ellos. Bueno, eso es un poco como hoy en día, cuando la gente dice, mira, si tú estás salvo, realmente, si tú no vives como Dios quiere, lo importante es que estés salvo, ¿vale? Entonces, ese tipo de teología también, bueno, existe hoy en día. Y realmente es un desprecio de la justicia divina, porque lo que hay detrás es que Dios no interfiere, Dios le da igual. Y la respuesta del Señor será enviar a su mensajero. Mensajero es el que prepara el camino. Y como dije antes, esto es una clara referencia a un personaje muy conocido en el Nuevo Testamento que es Juan el Bautista. Y aquí dice 3:1, lo voy a citar de nuevo, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Bueno, ese ángel del pacto es una expresión del Antiguo Testamento de Dios el Hijo. O sea, aquí estamos hablando de Dios Padre y Dios el Hijo. Una de las profecías más importantes del libro de Malaquías. Entonces aparecerá el mensajero de la alianza, la referencia a Cristo, el Mesías que ellos habían anhelado tanto. Y vino a su templo, ciertamente, y él, Mateo capítulo 21 12 y versículos siguientes, pues lo vemos, y fue mensajero de una nueva alianza, de un nuevo pacto. Bueno, de esto tenemos amplio conocimiento. Y su venida sería para purgar al pueblo. Entonces, esto es el sentido de los versículos 2 al 5 del capítulo 3. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a sus hijos de Leví, los afinará como a oro y como a la plata, y traerán a Yahvé ofrenda de justicia. Entonces, esto nos habla del tiempo del Mesías, un tiempo venidero, como el fuego de un refinador y el jabón de un matanero, pues Dios va a limpiar los pecados de su pueblo definitivamente. Entonces, con la venida del mensajero de la alianza del Mesías, tendrían su respuesta a la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Ese Dios de justicia vendrá, y a medida que continuamos, vamos a ver qué otra queja que Dios tenía contra los israelitas en tiempos de Malaquías. Y esto es tremendo, porque lo siguiente que nos damos cuenta es que ellos estaban abandonando las ordenanzas de Dios. Si vamos al capítulo 3, los versículos 6 y 7, nos damos cuenta que Dios los carga de inconsistencia. A diferencia del propio Dios, cuya naturaleza es inmutable, eh, eh, mm, ellos cambian continuamente. Continuamente caen en la apostasía. Incluso cuando se les llama a regresar, preguntan de qué manera regresamos. Leemos el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y ellos preguntan, pero, ¿cómo vamos a hacer esto? No se les da una respuesta directa, sino quizás porque la respuesta es tan obvia que no merece una respuesta. O la respuesta se la da el ejemplo que sigue, y esto es sus diezmos como caso práctico, donde ellos habían simplemente
robado a Dios. Han robado a Dios al no ofrecer sus diezmos, y por esta razón toda la nación había sido maldecida. Se les desafía a traer los diezmos, a ver las bendiciones que seguirían. Es una experiencia que la gente ha podido hacer a lo largo de la historia, si creemos que podemos quitar lo que a Dios le pertenece, saldremos siempre perdiendo. Ellos dicen que era en vano a servir al Señor. Incluso dice aquí el versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que sí que no sirve para nada. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Yahvé de los ejércitos? Increíble en qué estado lamentable el pueblo se encontraba. Y sin embargo, algunos comenzaron a prestar atención al mensaje de Malaquías. Y esto lo vemos en la última parte del libro, a partir del versículo 3:16 hasta el final. Los que temían al Señor hablaban entre ellos. En quien el Señor se fijó y se escribió un libro de recuerdos. Dice allí, y Yahvé escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Es muy interesante porque aquí hay una referencia que Dios obviamente escucha a esa parte del pueblo que efectivamente se arrepiente. Y a ellos Dios les promete convertirles en joyas en su reino y de perdonarlos. Dice versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé. Esas son palabras de Éxodo capítulo 20, 19, 20, y también de Primera de Pedro capítulo 2. Eh, Eso se refiere a la iglesia. ¿Vale? Somos en los ojos de Dios su tesoro especial. Em, por lo tanto, será fácil discernir a los justos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Será evidente quién pertenece al pueblo, no ahora en ese momento de Malaquías donde no se podía hacer ninguna diferenciación, porque se acerca el día en que los impíos serán quemados como rastrojos. Esto habla de juicio, perdón, pero aquellos que temen su nombre serán bendecidos por el sol de justicia. También otro de los de las famosas citas del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hasta entonces se exhorta a los fieles a prestar atención a la ley de Moisés. Acordaos, dice 4:4, de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para toda Israel. Y esperar la venida del profeta Elías, que aquí es Juan el Bautista, que vendría a preparar a la gente para la venida del Señor. Y así termina este libro, así termina el Antiguo Testamento. Sus últimos dos versículos dicen, he aquí yo os envío el profeta Elías, que es Juan el Bautista, antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Esto habla de la destrucción de Jerusalén, de este terremoto tremendo que quita de en medio ya el antiguo pacto y establece el nuevo pacto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, esto habla de del gran, de la gran reconciliación, donde hay luego de nuevo finalmente familias enteras que se encuentran
reconciliados por la sangre de Cristo. Esto es el bendito momento del cual formamos parte nosotros, tú y yo, en ese nuevo pacto. Pues este libro de Malaquías, realmente debo de decir, es un libro fascinante. Fascinante por la cercanía de sus pecados a los pecados más patentes entre nosotros en nuestra época. Por lo tanto, vale la pena meditar en este libro, hacer un estudio pormenorizado. Yo te lo aconsejo de corazón que lo hagas. Y nos vamos a dar cuenta que también para aquellos de nosotros que predicamos la palabra de Dios, pues vale la pena hacer una exposición de ese libro tan magnífico que es el último libro del Antiguo Testamento. Y espero que yo te haya podido animar un poco en esa dirección. Pues vamos a terminar esa lección de hoy con oración y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga todo lo que hemos aprendido a lo largo de este estudio. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por el libro de Malaquías, un libro poco conocido, poco predicado, poco estudiado, pero con un contenido tan tremendamente relevante para nosotros hoy en día. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a sacar provecho, a entrar más en detalles en ese libro, hacer nuestro propio estudio y te pedimos que tú nos guíes por tu Espíritu Santo, para tu honra y para tu gloria te lo pedimos. En tu nombre, Señor. Amén. Bueno, para mí ha sido un placer guiarles a través de esta serie de los profetas del Antiguo Testamento y espero y pido al Señor que pueda ser una bendición en sus vidas como ha sido una bendición en mi propia vida poder enseñar esa parte tan importante del Antiguo Testamento. Queda muchísimo más por estudiar, quedan muchos tesoros que ni siquiera hemos podido nombrar, pero yo le quiero animar a seguir estudiando y aprovechándose de esa revelación de parte de Dios que Él nos ha dado. Que el Señor les bendiga mucho y si Él quiere hasta otro estudio.